Ya, vamos a ver. Ujú. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Bien, nosotros somos el grupo CLAIP, el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, y vamos a tener este panel para explicar quiénes somos y qué hicimos durante todo este año, que fue muy particular, atravesando esta pandemia, en donde, bueno, nos pasaron muchas cosas, desde la incertidumbre hasta la pérdida de seres queridos, de oportunidades, de trabajo, etc. En fin, el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLAIP, como todo el mundo lo conoce, es una de las regiones de IPRA, para aquellos que recién se incorporan a este Zoom. Y bueno, nosotros este año, a partir de una idea que surgió en Honduras, con Esteban Ramos, que es el co-secretario general del CLAIP, se trabajó intensamente, y no solo en una investigación, como normalmente uno hace, se dedica a investigar para presentarse entre congreso y congreso, sino que en este CLAIP en particular se decidió trabajar todo el tiempo. No solo investigar y escribir, sino trabajar desde lo académico bien, sí, pero también en territorio. Y reflexionando también, si lo vamos a poner. Los que estamos acá, y vamos a hablar de una de las actividades que se realizó desde el CLAIP, a partir de esa idea, como les dije antes, de Esteban. Bien, quien les habla, Marité Muñoz, soy de Argentina, soy secretaria general del CLAIP desde el año 2018. Esteban Ramos, que es el co-secretario general desde el año 2019, que es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Valladolid, y actualmente es el coordinador del área de paz del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También está Paulo Roberto Loyola Kuhlman, de Brasil, que también es CLAIP, como todos los que estamos acá, y él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Estadual de Paraíba, Brasil, payaso social. Mancado Bom, como nos gusta verlo y conocerlo. Ya más tarde lo van a conocer a Mancada, seguramente. También está Diana Marcela Agudelo, que es docente investigadora de la Universidad del Externado de Colombia. Y también está, Carla Espinal, que es redactora creativa y licenciada en Comunicación y Publicidad, tiene 8 años de experiencia en agencia de publicidad, sobre redacción y creatividad publicitaria. Ellos son todos colaboradores en esta campaña y también miembros de CLAIP. Esta campaña surgió a partir de esa frase que al principio, allá por marzo, abril, cuando el virus se instala en América Latina o empieza a llegar a América Latina, todo el mundo a partir de la cuarentena de su país decía, bueno, cuando volvamos a la normalidad, cuando volvamos a la normalidad. Y este grupo de jóvenes, con Esteban, se pusieron a pensar, ¿a qué normalidad queremos volver? ¿A qué normalidad queremos volver? Así que bien, a partir de ahí se creó toda esta campaña. Yo no les voy a explicar de qué se trata, porque para eso están todos estos chicos que en breve van a comenzar a hablarnos y ustedes van a poder entender de qué se trató. Para mí fue un orgullo tenerlos, escucharlos y los sigo escuchando y los sigo teniendo. La verdad, estoy orgullosa de todo el equipo que conforma hoy por hoy el CLAIP y sobre todo esta normalidad. Esto significa, y ya después más adelante en la charla lo van a saber, el CLAIP en el 2021 se va a reunir en la primer quincena de agosto en su congreso bianual, y la temática justamente va a ser una nueva normalidad. Así que bueno, van a estar todos invitados, pero primero escuchen a mis compañeros de CLAIP, de equipo, y por qué no, de esta nueva normalidad.
Así que, Marcela, si te parece, comenzá. Gracias, Mari. Gracias, compañeros. Buenos días, tardes, noches a todos los que nos están escuchando en este momento. Les queremos contar un poco de dónde surge la iniciativa de pensar este proceso de una nueva normalidad que, como decía Marité, pues nos tomó a todos este año un poco por sorpresa. No estábamos preparados para todo lo que vivimos. Y en medio de la confusión, la incertidumbre, la desazón que estábamos viviendo, nos juntamos desde CLAIP para pensar una estrategia de comunicación para la paz bajo el nombre de una nueva normalidad, tratando de cuestionar justamente esa premura y ese afán con el que de tantos lados se llamaba a regresar y a retornar a la normalidad en la que vivíamos. Nosotros partimos de tres supuestos fundamentales para esto: cuestionar la nueva normalidad desde tres perspectivas: la necesidad, la urgencia y la posibilidad. Primero, ahondando en la necesidad, entendiendo que esa normalidad a la que nos afanamos por regresar quizás puede ser mucho más perversa que el mismo virus y que la misma epidemia que estamos viviendo en todo el mundo. Una normalidad también asesina y depredadora, que se fundamenta en un modelo civilizatorio que no tiene límites y que es depredador fundamentalmente de la vida en el planeta, manifestada no solamente en los recursos ambientales, sino en la vida de las personas, de las comunidades y del conjunto de la humanidad. Esta normalidad está sustentada, creemos nosotros, en un modelo colonizador. También incluso proponemos que esa normalidad había invadido nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra forma de querer e incluso nuestros deseos y nuestros anhelos. Por eso nos parecía fundamental empezar a cuestionar y a producir un material que pusiera el dedo en la llaga y que nos hiciera pensar sobre, bueno, qué tipo de normalidad es la que estamos viviendo y cuál es la preocupación que tenemos por regresar a la normalidad. Si es una preocupación por el cuidado de la vida, ¿cuál es esa vida de la que estamos hablando? ¿Cuál es entonces esa vida que procuramos cuidar y que tanto nos afana no perder en esta carrera y en esta pandemia? Para problematizar esa normalidad, queremos traer algunos datos de esa normalidad a la que nos afanamos sin cuestionar por regresar. Solamente para hablar de América Latina, como uno de los continentes más desiguales del mundo, pues podemos decir que algo así como el 10% más rico de todas las personas en América Latina tienen algo como el 71% de la riqueza, mientras que el 30% vive en la pobreza. Algunos datos incluso hablan de algo como un 11% de la totalidad de las personas viviendo bajo la línea de pobreza, quizás en la extrema pobreza. También 9 de los 20 países más desiguales del mundo están ubicados en Latinoamérica. Las tasas de homicidio de América Latina se mantienen como las más altas, a pesar de que en muchos de nuestros países incluso más o menos un 2% del Producto Interno Bruto se invierte en gasto militar. Por ejemplo, el hambre afectó a algo como 42.5 millones de personas en el año 2018 en toda América Latina. La superficie de nuestro continente está erosionada en algo como un 68% y de ahí es de donde provienen los productos que comemos, de un suelo empobrecido a costa de la ganancia de muchas multinacionales que extraen sus riquezas de nuestras tierras. En Argentina, por ejemplo, cada 30 horas es asesinada una mujer, muere por feminicidio en nuestro continente. Tristemente, en el caso de Colombia, tenemos algunos datos que no son más optimistas y que nos hablan de la violencia directa en la que vivimos, pero también vinculado a otros fenómenos. Hablamos, por ejemplo, de el asesinato tras la firma de los acuerdos de paz en 2016 hasta el mes de julio de este año. Se han asesinado algo como 971 personas. Esto sin contar, por ejemplo, que en el fenómeno que llamamos falsos positivos fueron asesinadas alrededor de 5.800 personas en una estrategia militar que tenía por objetivo dar cuenta de los objetivos del ejército, asesinando a civiles a causa de esto.
La segunda clave de la que les quiero compartir en esta oportunidad tiene que ver con la urgencia de hacer un punto de quiebre y de pensar que la nueva normalidad es, si bien nos agobiaba en la incertidumbre, es también una oportunidad. Se trata de transformar la incertidumbre en posibilidad y en camino. Esto quiere decir que quizás y probablemente hemos estado mirando hacia el otro lado, incluso quienes no queremos o estamos en contra de esa normalidad perversa y asesina, hemos resultado siendo cómplices al no poder hacer una cosa contra ella. Ni el agua que tomamos ni el aire que respiramos están a salvo en la normalidad perversa en la que vivíamos. Quizás y probablemente terminamos siendo cómplices de fenómenos como la exclusión, el odio, la pobreza, el miedo, el dolor, la violencia, la violación, la frustración, la depresión y la muerte. Por eso nosotros pensamos que este es un tiempo y un llamado a la posibilidad. No solamente estamos acá para decir estos datos tan poco optimistas sobre lo que vivimos, sino para plantear una opción de trabajo mancomunado, colectivo, en el que nos podemos vincular desde la posibilidad. Así las cosas, pensamos pues que la estrategia de una nueva normalidad no es solo un llamado a los tomadores de decisión, sino que justamente nos llama a involucrarnos como personas, como colectivos, como organizaciones en América Latina, a trabajar juntos y juntas por la transformación de esta normalidad y a construir pues esa normalidad que deseamos y de la que esperamos poder salir. Mari, compañero. Marcela, sí, me quedé pensando porque más allá de que todos sabemos los datos, hace un rato estábamos comentando, estos datos serán conocidos en Asia, en África, y yo la pregunta que me hago, ¿algunos sectores sociales tan privilegiados, será que los conocen acá mismo en América Latina? Porque los datos que acabas de decir, nosotros los conocemos, y más allá de que los conocemos, yo no puedo evitar que se me ponga la piel de gallina, como decimos acá en la Argentina, que se me paren los pelitos de la piel, porque me horroriza pensar que todavía en este mundo, en la época en que estamos, ya terminando la segunda década y comenzando la tercera del siglo XXI, tengamos que hablar de esto, ¿no? Que haya tanta inequidad, que haya tanto dolor en el mundo, que todavía haya chicos que no comen, donde el 1% de la población tiene todo y el resto nada, o muy poco de última. Entonces, cuando hablamos de paz, yo me pregunto, ¿de qué estamos hablando? No tenemos enfrentamientos, o no tenemos guerras formales, pero de repente América Latina no está en paz. Entonces, de eso se trata. El trabajo de CLAIP desde hace más de 40 años, y a pesar del mucho trabajo que hacemos, evidentemente no sé si nos sirve, yo creo que sí sirve, pero de repente estuvo buena nuestra decisión, que de repente fue una decisión de todos ustedes, que el CLAIP no sea nada más que investigar para que escribamos. Investiguemos para escribir y para bajar a tierra lo que estamos viendo, para mostrarle al mundo lo que estamos viendo, porque de eso se trata. Por más que sea una asociación científica, bueno, no tiene ningún sentido que quede en el aire o que quede en un libro o en el internet. El tema es, mostrémosle al mundo, hagamos algo, como dicen, por ahí hace un ratito estaba uno de los cartelitos, seamos protagonistas de la historia que se va a leer dentro de 100 años. Y bueno, ese es el momento. No para lucirnos, sino simplemente para que podamos equiparar un poquito todo esto. No sé, ¿alguno de ustedes quiere decir algo? Porque la verdad que a mí me emociona mucho todo esto y bueno. Sí, buenas. Hola Marité, hola compañeros, compañeras. Yo creo que el proceso en el que estamos en el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz y un poco en el camino de esta iniciativa que
empezamos a construir en marzo de este año, de la nueva normalidad, nos indica un poco ese proceso, ¿verdad? Esa posibilidad a la que hacía referencia Diana, Marcela y también Marité. Nosotros entendemos que la investigación para la paz tiene que ser una investigación en la acción, una investigación transformadora, una investigación que nos permita transformar las estructuras sociales, políticas y económicas que generan la opresión que generan. Entendemos que la investigación para la paz es una investigación comprometida con la transformación social y con la transformación también del propio sujeto investigador. Y en ese sentido es que agarramos un poco el testigo, ¿no? Dentro de la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto, y nos ponemos a trabajar desde la perspectiva de la paz transformadora. Yo voy a hacer una pequeña introducción, más o menos teórica, agarrando algunos elementos teóricos, para después pasar a la parte metodológica del proceso. Cómo hemos ido construyendo esta iniciativa de una nueva normalidad a partir de una serie de fundamentos teóricos que son importantes para esto que venimos hablando, ¿no? Cómo hacemos una investigación realmente participativa y transformadora. Bueno, en ese sentido, nosotros empezamos por pensar, cuando llegó la pandemia a América Latina, que algo teníamos que decir como Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz y que algo teníamos que hacer. Y en ese sentido nos pusimos a trabajar desde 3 elementos que me parecen importantes para dar cuenta de esta lógica. Lo primero, trabajamos a partir de la comunicación para la paz. Entendíamos que teníamos la posibilidad entre manos de abordar un proceso comunicativo que nos permitiera difundir una serie de ideas, instar a una serie de reflexiones colectivas importantes. Esto basado en distintas teorías, pero fundamentalmente en la teoría del doble flujo de la comunicación, que es una teoría muy famosa de Lasserfeld, de Bergson y de Gaudet, de mediados del siglo pasado, que consiste básicamente en comprender que la comunicación se produce efectivamente o digamos, logra su objetivo de realmente difundir y expandir, no tanto en el bombardeo de mensajes, sino más bien en la construcción de red de redes, en generar líderes interpares, en generar sujetos de la comunicación que en las propias redes propician reflexiones sentipensantes que permiten la transformación de esos espacios en los que uno vive, ¿no? Entonces nosotros entendíamos que partiendo de esa teoría y enlazándola con la lógica de la comunicación para la paz, una comunicación para la paz que está llamada a ser una comunicación en la acción y que está relacionada con la teoría de la educación para la paz, como vamos a ver, nos permitía no solamente hablar, sino ponernos a trabajar juntos con el otro y con la otra, juntos con el otro y con la otra, entendiendo que el otro y la otra, la persona a la que comunicábamos, se convertía en un sujeto del proceso, en un sujeto de la transformación. No estábamos, digámoslo así, bombardeando con mensajes, sino dialogando en un proceso con el otro y con la otra para transformar nuestras relaciones reticulares donde vivíamos. Y como precisamente la pandemia nos obligó, sobre todo durante marzo, abril, mayo, bueno, en Honduras prácticamente seguimos confinados hasta el día de hoy, ya llevamos como 9 meses prácticamente en una situación de confinamiento, teníamos que hacer ese trabajo reticular de reflexión y transformación a partir de lo virtual. Entonces, el primer elemento clave, digamos, de la campaña, que luego se convirtió en iniciativa y en movimiento, como vamos a ir comprendiendo, era ese: reflexionar en redes sociales para construir sujetos transformadores como líderes interpares de sus propias redes. Por tanto, era necesario utilizar las herramientas, Facebook, Twitter, el propio Zoom, Instagram y el resto de herramientas virtuales que nos permitían mantener una comunicación bidireccional, reflexiva y sentipensante en torno a lo que estábamos hablando, en torno a esta, digamos, reflexión crítica en torno a la normalidad precedente y la necesidad de entender que debíamos ser actores, sujetos de la construcción de una nueva normalidad. Y yo creo que este segundo elemento es fundamental para convertirnos en sujetos transformadores
de la realidad, para convertirnos en los sujetos constructores de la nueva normalidad, es necesario educarnos, es necesario reflexionar y es necesario la acción colectiva, es necesario construir juntos y juntas. Y entonces ahí fue que enlazamos, ¿no? Digamos, la teoría de la comunicación en 2 pasos, la educación para la paz, con el tercer elemento clave, que es la teoría de la paz. Nosotros entendemos desde la teoría de desde el enfoque teórico de la paz transformadora, que la paz no es una meta, que la paz no es un resultado en una eterna carrera de obstáculos. La paz es el proceso, es el camino, pero no es tampoco un proceso ni un camino predefinido. Es el camino que logramos construir cuando atendemos sinérgicamente las necesidades de todos y de todas. Cuando los sujetos somos capaces de poner en práctica acciones que permiten, además de atender la necesidad propia, atender la necesidad del conjunto de la población. Y este es un elemento clave, porque esto implica que la paz es un proceso que emerge cuando los seres humanos somos capaces de poner en práctica acciones colectivas de atención sinérgica de las necesidades. Nos sitúa como sujetos del proceso. Y esto es clave porque si somos sujetos del proceso y hacemos paz en nuestras acciones, la manera de hacerlo global y de extenderlo es generando procesos participativos, que es otro de los elementos fundamentales de la teoría o del enfoque de la paz transformadora. La paz se construye juntos y juntas, haciendo camino al andar, a partir del satisfactor de atención de las necesidades sinérgicas. Desde esa teoría, desde esos enfoques teóricos, es que damos el salto a la posibilidad en acción, al desarrollar una iniciativa que nos permita aterrizar esto, que permita construir todo este proceso no solamente en Honduras, sino poco a poco en América Latina. Y a partir de ahí es que surge esta iniciativa en marzo, abril, con una serie de componentes que ahora nos va a introducir un poquito Carla. Entonces pasamos a la parte metodológica. Nuestra iniciativa se puede dividir en 3 grandes fases, ahora estaríamos en una cuarta, ¿no? La primera de estas fases la vamos a llamar el nacimiento, donde diseñamos fundamentalmente la estrategia comunicativa, donde diseñamos también los principales componentes comunicativos que se relacionaban unos con los otros y donde empezamos a generar el proceso. Hay un segundo momento que lo podríamos llamar perfectamente como de desarrollo, que tiene que ver con la articulación ya en América Latina, a través del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, el nacimiento de una serie de iniciativas y de grupos de trabajo, y un tercer momento que lo podríamos llamar el salto de una campaña de comunicación a un movimiento social, que es en el momento que ahora mismo pues estaríamos culminando para ir continuando ese proceso. O sea, cómo hemos pasado de ser un espacio comunicativo en la lógica de la comunicación para la paz, a ya ir traduciendo, ¿verdad?, en esto que hablábamos con la lógica procesual de la paz transformadora, de generar ese proceso de construcción de esa nueva normalidad juntos y juntas, articuladamente, de manera sentipensante, entre los distintos nodos, grupos, personas que se han ido articulando el proceso. Voy a agarrar entonces por el principio, el primero de los momentos, que sería el nacimiento. La nueva normalidad nace fundamentalmente en Honduras, como decía anteriormente Marité. Nace en el seno de nuestro programa de formación, acción, que se llama Jóvenes Voluntarios por la Paz. Luego tendremos ocasión de escuchar a algunos de los compañeros y compañeras de ese proceso que también nos están acompañando. Y nace con la intención de generar reflexiones críticas, nace con la intención, en última instancia, de generar una corriente de opinión crítica con la normalidad precedente a la pandemia y favorable de la construcción de una América Latina justa y digna para todos. Y nace con la vocación de que esto sea un proceso participativo, donde los pueblos nos convirtamos en los sujetos del proceso. Con esa idea inicial diseñamos una serie de componentes y Carla nos va a contar un poquito, yo creo, de cómo fue esta estrategia de comunicación y de los elementos claves que podemos entender de esos elementos, y luego recojo yo nuevamente, si les parece. Ahora, antes de que Carla nos cuente, digamos, toda la parte ya más dinámica,
Te escuchaba, Esteban, no me canso de escucharte, igual que a los chicos, a Marcela, a Paulo, etc. Y vos lo contás con tanta sencillez, y es tan simple lo que decís. La paz la construimos entre todos. Y el objetivo es una América Latina o un mundo, un planeta, una humanidad, como lo quieras llamar, justo y digno. ¿Mm? Esas fueron tus palabras. Palabras tan sencillas, tan cortitas, tan exactas, y sin embargo, ¿cuánto le cuesta entender al ser humano, ¿no? Todo esto. Tuvo que venir una pandemia para que se pongan a pensar todos a la par nuestra. Pero bueno, está. Carla, te escuchamos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como les comentaba Esteban, yo les voy a contar un poco de cómo tomó forma en términos de comunicación más pura, por así decirlo, todo el proyecto, ¿no? Yo me incorporé al proyecto en sus inicios, cuando digamos que todavía se estaba gestando. Mi trasfondo académico y profesional es en publicidad, entonces el análogo en publicidad sería, estábamos en ese punto de brainstorming, ¿no? De empezar a conceptualizar la idea, identificamos una necesidad y el objetivo, identificamos un objetivo, ¿no? Queremos como comunicar esos mensajes, como dar voz a lo que queremos decir y llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces empezamos por ese brainstorming, ¿no? Por la conceptualización. ¿Qué queremos decir y cómo lo vamos a decir? Y de ahí nace el nombre, ¿no? El concepto en sí, que es una nueva normalidad, es posible y necesaria. Entonces, digamos que ese es como el nombre, ¿no? La sombría donde surge todo. Luego, en comunicación, especialmente en publicidad, normalmente todo concepto tiene sus bajadas, que es cómo aterriza, cómo se manifiesta este concepto en diferentes productos de comunicación. Entonces, la primera bajada, la necesaria, era el manifiesto, porque el manifiesto era como el plato fuerte del concepto. O sea, ahí estaba incluido como la esencia de todo lo que queríamos decir, de la forma más clara y explícita posible. Y estaba como bien pensado, por así decirlo. Estaba redactado de forma que estuviéramos seguros que decía lo que queríamos decir de la forma correcta, que cubriera todos los puntos que considerábamos esenciales. Y luego fue una cuestión pues de cómo se va a compartir este manifiesto, dónde lo vamos a encontrar. Entonces estaba incluido en nuestra página web, estaba incluido en la página web de change.org, porque nos parecía y consideramos todavía que el manifiesto es como el motor del cambio, ¿no? El motor detrás del cambio, y es un cambio que queremos que tenga el mayor alcance posible. Posteriormente estaban pues todas las otras bajadas del concepto creativo, que es cómo hacemos que este concepto sustentado por este manifiesto llegue a más personas. Por las circunstancias que estábamos viviendo en aquel momento, teníamos ciertas limitaciones, ¿no? Sabíamos que teníamos que limitarnos a canales digitales, era difícil, si acaso no imposible, considerar en otro tipo de medios de comunicación. Y también sabíamos que teníamos recursos limitados, ¿no? En muchos sentidos, incluso no solo monetarios, ¿no? O sea, era imposible considerar hacer una producción, tanto para como proyectos como para cualquier otra necesidad comercial en general. Entonces, digamos que teníamos todas estas limitaciones y considerándolas fue que nos enfocamos principalmente en el mundo digital, que es un campo de juegos muy amplio, así que digamos que tan limitados no estábamos. Solo es que tal vez estábamos explorando un mundo en el que tal vez no todos estaban al 100% ya involucrados o sabidos o, qué sé yo, expertos, por así decirlo. Entonces, nuestras bajadas de comunicación del concepto eran digitales. Necesitábamos entonces crear los mensajes que iban a llevar adelante el concepto creativo, que iban a conducir a las personas al manifiesto y que expresaran ese manifiesto, o sea, que estuvieran alineados con el mismo, y teníamos que crear pues como la cara de
de lo que se iba a comunicar, que es básicamente la línea gráfica. En ese sentido, los mensajes fueron hechos, pensados para ser cortos y claros, porque tenían que expresar el manifiesto, pero debían hacerlo de una forma mucho más digerible y mucho más amigable. Entonces nos amparamos en lo que, no sé si hay problemas para escucharme. Bueno, nos amparamos en lo que en publicidad se conoce como un insight. Un insight es como una realidad, una verdad común e innegable. O sea, es algo que cuando nosotros lo vemos, no hay forma de negarlo y más bien empatizamos y decimos, hey, eso es cierto, eso me ha pasado o yo lo he pensado. Y los insights están incluso en los memes, ¿no? Por eso es tan fácil sentirse identificado con un meme o reírse con un meme, porque muchas veces comunican eso, una verdad innegable que aplica tanto para mí como para la persona a la par mía o para personas en otros países. Entonces tratamos que nuestros mensajes reflejaran eso, reflejaran un insight. Em, Obviamente derivado de la realidad de lo que estábamos viviendo, ¿no? O sea, y no solo en un lugar, sino a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, ¿no? Y, y bueno, tratamos de expresarlo como les decía, de forma como clara y concisa, porque la idea era que a partir de ese punto de enganche, o sea, a partir de tener la atención de las personas en este mensaje, en este pedacito de comunicación, lleváramos a que las personas quisieran saber más, y ese más idealmente sería el manifiesto, y luego ese más se convertiría en querer tomar acción y sumarse al movimiento y querer participar de forma activa. Otra cosa que tuvimos presente, ¿no? Al momento de crear los mensajes fue, a medida los íbamos desarrollando, era que debían sustentarse. Por eso desarrollamos los anversos. En los anversos estaban como las justificaciones, la evidencia, por así decirlo, de los mensajes, de lo que estábamos hablando. Y era lo más diversa posible, ¿no? Eran noticias, eran testimonios, eran datos históricos, cualquier cosa que nos ayudara a sustentar lo que estábamos diciendo y mostrara cómo estábamos hablando de una realidad, ¿no? Que no solo era como partimos de este manifiesto, sino el manifiesto está sustentado en la realidad actual y histórica, por así decirlo. Lo otro que teníamos presente en aquel entonces, en la primera etapa de comunicación, era el tono. Sabíamos que por la naturaleza de lo que estábamos viviendo, por las circunstancias, apuntábamos a un tono de denuncia, ¿no? La realidad que estábamos viviendo, y bueno, que estamos viviendo, solo que tal vez a un menor, muy menor grado, es algo crudo, es algo difícil tal vez de reconocer, de enfrentar. em, entonces sabíamos como que el tono de lo que queríamos decir tenía que estar a la altura de esa realidad, por ende iba a ser algo más enfocado en denuncia. Luego dijimos, bueno, tal vez no debería ser solo denuncia, ¿no? No podemos solo señalar problemas y, por así decirlo, no brindar soluciones. Y así se fueron complementando un poco los tonos de los mensajes. Entonces pasamos de tener mensajes más enfocados en denuncia a tener también mensajes enfocados en reflexiones y mensajes enfocados en cosas positivas, ¿no? Cosas que nosotros considerábamos como, hey, esto vale la pena resaltar, vale la pena dar a conocer, y no es algo negativo, no es algo que tal vez es difícil de enfrentar, sino es tal vez algo que nos puede abrir los ojos un poco, tener un poquito de esperanza en medio de todo lo que estaba pasando. Y luego a nivel gráfico, igual teníamos ciertas limitaciones, ¿no? No teníamos recursos limitados, no era como posible producir, ¿no? Em, entonces sabíamos que nos teníamos que ir por una solución gráfica sencilla, que hiciera énfasis en el mensaje, que dejara el mensaje como protagonista, por eso son diseños principalmente tipográficos. No hay tanto, qué sé yo, elemento gráfico innecesario decorativo, porque la esencia es el mensaje y eso es lo principal, eso es como el protagonista. Pero sí consideramos ciertos detalles en diseño que se alinearan con nuestro objetivo. Por ejemplo, esta presentación un poco no convencional del mensaje, ¿no? Que tiene una lectura que empieza como de un lado y termina en otro. La intención de eso era decir como, bueno, no, en un mundo en el que ya nada es normal,
está bien reflejarlo de forma gráfica, que ni eso está normal. Pero no por eso es incomprensible, no por eso es confuso, ¿no? Podemos adaptarnos a esta lectura, adaptarnos a este pequeño detalle visual. Lo mismo con el juego de rellenar versus no rellenar las letras. También está pensado para hacer como un poco una lectura no tan convencional, y sí llamar, eso contribuye un poco también como a llamar la atención de las personas que lo están viendo. Y elegimos una paleta de colores amplia, en parte pensando que queríamos que se reflejara la diversidad detrás del movimiento en sí. O sea, se debía reflejar el hecho de que es una variedad de personas, un colectivo de personas de diferentes lugares del mundo, de diferentes profesiones, de diferentes edades, o sea, tan diferentes que queríamos que se reflejara, ¿no? Y lo que sí teníamos presente también al momento de hacer esta selección de paleta de colores es que, bueno, no estamos hablando siempre, por ejemplo, de un tema, por así decirlo, bonito, ¿no? Pero tampoco queremos dejarlo no debe ser algo sombrío, no debe ser algo como, no queríamos que fuera como negro, gris y blanco, ¿no? O sea, sí había espacio para agregar como un poco más de emociones, un poco más de alegría. Creo que lo único que no hicimos a nivel gráfico fue tal vez elegir como una paleta de colores como muy estridente o muy brillante, porque pues tampoco ese era el ánimo colectivo que había en el mundo, ¿no? Digamos que estábamos un poquito apagados, pero no en negativos, en colores negativos. Entonces esas fueron como las bases de la comunicación, de por qué se hizo como se hizo. Y desde entonces sí, definitivamente ha evolucionado. Hemos considerado como otros caminos y me parece que a medida se van realizando más actividades, vamos pasando como un poco del pensar al hacer las cosas, a medida el proyecto se va nutriendo ya de cosas como más tangibles, actividades más reales, a medida que el mundo nos lo permite también llevarlas a cabo. Creo que definitivamente hay espacio para que sigamos evolucionando, para que la línea gráfica, para la naturaleza de los mensajes que estamos compartiendo también vayan evolucionando. Y eso es como un poco de lo que se viene con el proyecto, ¿no? De lo que todavía está ahí para alcanzar. No te escuchamos, Mari. Creo que un detalle. ahí está. Estaban mis perros ladrando, entonces por eso. La verdad que, bueno, el trabajo, escucharte cómo lo describiste y recordar cómo lo fui viviendo yo desde acá, todo lo que fueron haciendo y demás, la verdad fue arduo, pero interesante, enriquecedor, y pensar cómo, fíjate, no, hablamos de comunicación para la paz, y de repente vos, desde tu saber, desde tu preparación profesional, pusiste en un cartel, en un papel, el color, la letra, etcétera, y toda esa conjunción que transmitió eso, lo que necesitamos, y me pareció fantástico. Trabajar en equipo, ¿no? Este equipo que está trabajando, me encanta. Y eso que dices, Marité, creo que es precisamente lo que nos permite saltar a la segunda fase, ¿va? Porque si nos fijamos bien, fue en este segundo momento, digamos, a partir de que íbamos diseñando, de que íbamos construyendo, todo esto que ha comentado Carla, es que más gente se iba articulando, más grupos, más personas llegaban, y a partir de ahí, digamos así, que entramos en una fase de expansión y desarrollo, que es la segunda. ¿Y sabés qué, Esteban? Vos dijiste hoy tempranito, cuando empezaste a hablar, algo parecido, pero en definitiva se hizo camino al andar, porque cuando ustedes pensaron allá en marzo, a ver, pongámonos a discutir sobre esto, nunca se imaginaron que íbamos a llegar a esto. Y de repente, a medida que se fue hablando, a medida que nos fuimos comunicando, a medida que fuimos interactuando, que empezaron
a dibujar, que empezaron a ponerle color. Bueno, se hizo Camino al Andar y fíjate a dónde estamos. Creo que eso es la esencia del proyecto, porque cuando Preparando un empezamos... congreso con la nueva normalidad, mira vos. Correcto, cuando empezamos a articularnos, a trabajar juntos, a articular los nodos del Consejo Latinoamericano, personas, movimientos sociales, investigadores y demás, primero en torno al manifiesto y después actividades que se iban desarrollando poco a poco, éramos quienes nos vinculábamos, los sujetos que dábamos vida al propio proceso. No era un proceso predefinido y eso es una cosa esencial. Eso es lo más lindo. Eso es una cosa lindo, lindo, y aparte otra cosa, éramos los sujetos, y seguimos siendo, de toda América Latina. Que este tema de la virtualidad nos permitió trabajar. ¿Cuántas tonadas tenemos acá, hablando en español? ¿Mm? Y tenemos portugués también, porque en América Latina se hablan 2 idiomas básicos. Tenemos todos los originarios, que ojalá los pudiésemos poner en algún momento también. Pero de repente tenemos distintos tonos, distintos modismos, distintas palabras, pero trabajamos todos juntos. Sí, y ese trabajo colectivo, digamos que en esta segunda fase tuvo que aterrizar una estructura organizativa. Era clave dotar de estructura organizativa el proceso y que cada uno de estos equipos que se generaban, los nodos por país, etcétera, tuviera también sus funciones y, ojo ahí, se autodefiniera, se autoorganizara, se cada grupo se autorreguló, por decirlo de alguna forma. Ese elemento es clave porque lo que se trataba era de que cada equipo de trabajo, inserto en la lógica del proceso, se dotara de su propia metodología, teniendo en cuenta de pronto 4 elementos clave, que tenían que ser grupos transnacionales, que tenían que ser horizontales y con una coordinación lo más democrática posible, que tenía que tener una apuesta sentipensante, es decir, no era una cuestión de imponer una reflexión o un punto de vista, sino de reflexionarlo juntos y juntas, teniendo en cuenta también al otro y a la otra, y que tenía que tener una periodicidad, un camino, si tenía que ir recorriendo un espacio, digamos, de acción concreta en la que pudiéramos ir haciendo los pasos del camino. Ese proceso de esa segunda fase fue clave para el desarrollo de esta iniciativa y lo que estamos viviendo ahora de pronto, ¿no? El salto, digamos, en esta tercera fase al movimiento. No quiero detenerme mucho, únicamente decir algunas cuestiones importantes de esta tercera fase en la que estamos. Hemos hecho reconfiguración de los equipos, hemos empezado a trabajar hacia adentro para entender hacia dónde vamos, para consolidar un grupo motor que nos permita ampliar el espacio, que nos permita avanzar en un alcance mayor. Hemos integrado un montón de nuevas actividades y de nuevos equipos de trabajo que todas ellas tienen también sus objetivos específicos y se van retroalimentando unas con otras. Y esto nos ha permitido sumar a más actores y a más organizaciones. Yo me quedaría ahí porque me parece muy importante que hablemos un poco de los alcances y de los resultados que hemos tenido y de las reflexiones, ¿verdad?, que se han derivado de este proceso. Y acá entonces lo tenemos a Paulo, mi querido Mancada Obón, que te estoy viendo ahí muy, muy serio escuchándonos. No te reconozco con esa cara, pero bueno, ¿estás de acuerdo con lo que decimos? ¿Te parece que hicimos Camino al Andar? ¿O cuáles son los resultados? Então, Marité, na verdade, o que foi acontecendo é que nós fomos chamando diversas pessoas para se voluntariarem e trabalharem nas nossas equipes. Então, dos diversos países, principalmente Honduras, Colômbia, Argentina, Chile, Brasil e alguns do México também, participaram dessa articulação. Então, em torno de 80 pessoas, inicialmente, eles se organizaram e se articularam para criar essas redes e trabalhar nesses grupos. E então, a gente tinha grupo, como disse Carla, a gente tinha grupos de frases e anversos e também de traduções. Então, eram grupos que se reuniam com bastante
Constância para discutir quais as melhores frases, como arrumar as frases, como arrumar a base para essas frases e para a tradução também. Então, essa foi uma das equipes principais no início do trabalho. Logo em seguida, houve um grupo muito interessante chamado de Novas Ações, que começou a criar algumas coisas na internet, alguns estímulos, como músicas, vídeos, arte, perguntas, para que provocar as pessoas a refletirem mais, diferentemente simplesmente das frases, né? Outro grupo bastante interessante também foi a criação de vídeos animados, né? Eu mesmo fiz um dos vídeos, mas outros vídeos foram feitos mostrando essa capacidade artística do grupo também. Esse foi um dos vídeos muito interessantes que foi feito também por algumas meninas da Colômbia que dançam, né? A Karen e a Daniela. Então, é interessante pensar nessas capacidades de criar, e esse símbolo, né? Esse símbolo foi um símbolo muito importante para nós, né? O novelo de lã, e como articular e como tecer essa construção de uma nova normalidade da paz. E depois, a gente começou também a ter um grupo de provocadores de sonhos que ele resolveu criar várias articulações com os 10 pontos do manifesto. Então, a gente tinha 10 pontos do manifesto, eu vou falar eles agora: economia, meio ambiente, saúde, arte e cultura, cultura de paz, educação, diversidade cultural, diversidade sexual e de gênero, autogestão, democracia participativa e populações marginalizadas e vulnerabilizadas. Então, dentro desses pontos, a gente começou a tentar articular movimentos para criar grupos de participação mais direta. Então, esse foi um momento de inflexão no nosso trabalho, de pensar, mas então, né, o famoso e que? Esse e que é o que faremos a partir dessas frases, a partir desse momento. E, a partir de então, nós conseguimos criar articuladores, fizemos um formulário na nossa página, que as pessoas preenchiam, e aí criamos, então, uma tabela onde as pessoas diziam: não, eu quero interagir na saúde ou na cultura de paz. Então, a gente criou 5 grupos fortes, né? O grupo de economia, de meio ambiente, de saúde, de arte e cultura e de cultura de paz. E, principalmente, mais especificamente, o de cultura de paz e o de arte e cultura, eles criaram uma articulação bastante interessante, né? De criação de entrevistas e de experiências significativas. Para a gente ter uma noção aproximada de como foi a nossa articulação nas redes, a gente teve o alcance de 2.000 seguidores no Facebook, né? 1.100 pessoas no Instagram, 230 publicações no Instagram, e que assinaram o manifesto foram mais de 4.200 pessoas, e 300 organizações, acadêmicos e movimentos sociais, e diversos eventos ocorreram também. Algumas iniciativas foram realizadas, como essas reportagens. Essas reportagens, esses documentários foram feitos em cada eixo do manifesto, desses eixos que eu falei, e essas reportagens ainda não foram lançadas todas, então algumas ainda vão ser lançadas, e eu creio que foram mais ou menos 2 por cada ponto do manifesto, e um livro que está a ser escrito, né, com cada ponto do manifesto também. E foi interessante porque, dos diversos países, a gente teve países que se articularam mais fortemente. Desses países, principalmente Honduras, Colômbia, Chile, Brasil e Argentina. Mas a gente pode destacar também o trabalho do Chile, criando uma iniciativa muito interessante, que foi a dos desenhos das crianças.
as crianças desenhando a nova normalidade. E foram desenhos muito interessantes, porque também, e a lógica de provocar com que as crianças também pensassem nessa nova normalidade, a partir da visão delas. Então, eu creio que a gente teve diversas articulações, e o mais importante na minha visualização também foram os grupos que surgiram dessas articulações, né? As pessoas se conhecendo de Brasil, de Colômbia, de Chile, de Argentina, de Honduras, e se conhecendo e trocando ideias e criando redes de relacionamento e redes de ação. E para terminar... Pronto. Me encantó. Ahí está Mancada, ¿ves? Te extrañamos. La verdad que es re interesante ver qué pasó después, ¿no? Estamos viendo el diario del lunes, como dicen acá en la Argentina, ¿no? Qué pasó desde ese marzo, que parece muy lejano, pero en realidad no pasó tanto. Vivimos muchas cosas muy intensas, pero se trabajó en grupo, desde la gente, construyendo paz, o por lo menos una cultura de paz. No sé si vamos a llegar a la paz, pero estamos construyendo una cultura de paz. Y bueno, es lo que acaba de decir Paulo. Todos esos grupos que se crearon, que siguen trabajando, que seguimos, y ahora, bueno, la idea es entrar a esta cuarta etapa, que bueno, que está, y esto sigue, no es que va a terminar. Sigue con el Congreso, probablemente, como dije al principio, la primera quincena de agosto. Sigue con que en la próxima asamblea del CLAIP va a haber muchísima más gente, mucha gente joven, mucha gente grande también, de muchas disciplinas que creían que sus disciplinas no significaban trabajar para la paz, por ejemplo. Y ahora se dieron cuenta que sí. Va a seguir con esta nueva idea. CLAIP se transformó también. CLAIP se transformó y se transformó con su gente. Se transformó en que, si bien sigue siendo una asociación científica de investigación y todo lo demás, bien, ahora en la práctica y en el todos los días, el CLAIP con toda su gente que interactúa, que trabaja en conjunto, que ya no son más investigadores solitarios que se encuentran cada 2 años en un congreso. Hoy por hoy nos hablamos todos los días, nos juntamos en un Zoom, se trabaja en grupo entre país y país, y eso es lo importante, porque a partir de ahí el CLAIP va a poder decir, esta investigación se hizo en 3 países, por ejemplo, o en 4 países, desde estos lugares, con toda esta gente que piensa diferente, que tiene realidades diferentes y también iguales, porque en más de uno de los anversos de las frases que tenemos, podemos ver que las necesidades y las realidades de toda Latinoamérica, de todos los países de Latinoamérica, coinciden. La inequidad atraviesa toda Latinoamérica. La pobreza perversa, como digo yo, atraviesa todos los países de Latinoamérica. No, ninguno se quedó afuera de eso. Y así podemos seguir hablando. Entonces, el tema es, empecemos a describir acciones de paz con esta nueva normalidad que queremos, y no que tengamos que seguir dando datos, como dio Marcela en un principio, que todos nos quedamos acongojados y tristes, que ya no tengamos que dar esos datos de muerte, de violencia, de desamparo. Ojalá que en unos años, cuando nos volvamos a reunir, Marcela nos diga, ¿saben qué? Logramos tantos chicos ser alfabetizados en la escuela. Tenemos un índice de pobreza del 1%, por ejemplo. ¿Saben qué? No se asesinó a nadie en este año. Ojalá podamos decir eso. Ojalá podamos hablar, como se habla en algunos países, en otros continentes, de un índice de felicidad. Ojalá podamos poner en números cuántas personas son felices en Latinoamérica.
y me parece que ese es el trabajo de construcción de paz que tenemos que llevar. No sé si están de acuerdo. ¿Les parece si pongo un videíto? Dale. La profunda crisis mundial que hoy sufrimos a causa del virus SARS-CoV-2 es un síntoma de la normalidad enferma en la que vivíamos. Ningún bien está a salvo del egoísmo exacerbado por políticas privatizadoras que se hacen pasar por públicas. Ni el agua que bebemos, ni el aire que respiramos. No mata el virus tanto como lo hace la perversa normalidad a la que nos afanamos por regresar. Una normalidad que consiste, en el mejor de los casos, en mirar hacia otro lado mientras consumimos irresponsablemente. Es la normalidad que invadió nuestro sentido y condicionó nuestros anhelos y sueños, que colonizó nuestro pensar al arrinconar los saberes ancestrales de nuestros pueblos, otorgando un valor superior a la apariencia sobre la esencia. La normalidad a la que nos empeñamos por regresar sin cuestionar es la de una conciencia anestesiada, esa que no repara en los impactos tremebundos de un sistema corrupto y corruptor que hicimos nuestro. Una nueva normalidad. 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 Una nueva normalidad es posible y necesaria. Bueno, ese es uno de los videos que hemos ido creando desde el principio del proceso y resume un poco el trabajo que hemos hecho en relación al manifiesto por una nueva normalidad. Tenemos mucho que hablar, pero no podemos irnos sin escuchar a los sujetos que han hecho mucho de este proceso, ¿no? Que hemos hecho nuestro y que hemos ido caminando con ellos y con ellas. Entonces, tal vez ahora podrían empezar una ronda de intervenciones, de reflexiones en torno al proceso desde grupos, iniciativas y equipos que se han ido conformando, haciendo camino al andar, como decíamos antes. Así que quien quiera arrancar, pues que arranque, ¿no? Si me permiten, partiría yo, tomando un poquitito de todo lo que se ha hablado. Es como llegar a una conclusión de que somos un grupo conformado por una identidad latinoamericana, trabajando no solamente para nuestra región, sino que para el mundo entero, porque el deseo de la paz, el deseo de cambiar esta normalidad en la que hemos estado viviendo no es solamente un deseo regional, sino que es un deseo mundial, ¿no? Este año ha sido un año en el que nos hemos hecho demasiadas preguntas, en los que las reflexiones nos han llevado a pensar replanteamientos de nuestra propia vida y de lo que queremos hacer. Nos ha mostrado también de que la distancia no existe, que hay una conectividad que va más allá de la conectividad de la tecnología, ¿no? Entonces, no ha sido una limitación la distancia. La tecnología nos ha ayudado para conectarnos, pero lo que yo encuentro esencial en este trabajo, al formar parte de este equipo, es que la conectividad que hemos hecho a nivel de lo que tal vez Esteban dice como estos seres sentipensantes, en lo emocional, en lo que nos motiva, nuestra motivación, ahí hemos hecho el enganche real, la conectividad verdadera de nuestros deseos. Desde acá soy parte de lo que se denomina el Nodo Chile, del movimiento de una nueva normalidad. Desde acá se impulsó lo que Paulo nos contaba de esta campaña de dibujos en la cual invitamos a los niños a formar parte de este pensamiento hacia lo que queremos llegar, hacia el mundo que queremos desear, cómo los niños se imaginan el mundo después de que pase esta pandemia. Y la verdad es que la expresión, no solamente de la creatividad, sino que de la construcción del mundo, que es en definitiva los nuevos seres que van a conformar habitar nuestro mundo, fue de una riqueza excepcional. Es allí donde se va viendo cómo nuestra unión de esta inteligencia, esta unión de inteligencias colectivas, ¿no? Nos ha llevado a unificar, habiendo tenido esa libertad
de que cada grupo, cada nodo pudiera hacer su propia organización y poder realizar su propia metodología de trabajo, pues nos unimos, ¿no? Es bonito esto de poder trabajar juntos. Y lo más bonito que me parece a mí, ya para terminar y no extenderme mucho, es que en esta serie de reflexiones que hemos hecho, la invitación está ahorita a que ese pensamiento lo podamos ya transformar en realidades, es decir, ocupar los espacios que se han ido imaginando en nuestras propias reflexiones para poder llevar a cabo las acciones, ya sea a nivel personal, a nivel del grupo, a nivel de los nodos en los que estamos trabajando, para poder conformar lo que todos queremos. Esa sería como mi reflexión que comparto con ustedes por ahora. Me encantó, Circe, y me encanta la campaña con los niños. Me encanta. A mí me gustaría tomarme la palabra en referencia a las reflexiones de Circe, cuando menciona estas redes y estas relaciones que tal vez como jóvenes que nos cambió de un momento a otro a la virtualidad, creímos un poco imposible, complicado, diferente, difícil crear redes y aparte de latinoamericanas, ¿no? Eso aún no me la puedo creer. y que es posible y que estoy más bien en 3 grupos que hacen parte de la campaña y las 3 experiencias con cada grupo hicieron que uno pueda entender cómo funcionan estas redes, ¿no? Entre uno más se encontraba con las demás personas en Zoom, esta red iba creciendo, pero cada vez si uno se alejaba de Zoom, si ya nadie hablaba por WhatsApp, entonces se iba perdiendo esta conectividad, pero aún así uno no pierde la referencia de quién es el otro, ¿no? Y lo importante también de estas cámaras prendidas, de escuchar la voz del otro, de colocarle rostro a la voz, me parecía fundamental, aún me parece. Y nada, que nosotros como voluntarios y voluntarias encontramos fortaleza, motivación a un futuro que también ahorita nos mencionaba Marité, y vamos a ver qué sucede en esta tercera fase que nos ha mencionado Esteban. Bueno, ahora ya sé quiénes son Mónica y Mariana, que Marcela me decía. Sí, ya las recuerdo, ¿cómo no? Hola. Sí, ya. Buenas tardes. Sí, lo que pasa es que tenemos a veces problemas de conexión. Entonces, bueno, también preferimos escuchar al otro. Pero bueno, igual ahí por momentos intermitentes encendemos la cámara, pero pues digamos que ya en materia y uniéndonos y recogiéndonos en las palabras que también han dicho y expresado las compañeras, frente a nuestra experiencia dentro de la campaña, digamos que ha sido algo supremamente significativo. Por un lado, por las conexiones que generamos entre todos y esas conexiones literalmente regionales e inclusive muchas veces transregionales. Es muy, muy bonito cómo podemos encontrarnos desde otros escenarios que traspasan los encuentros presenciales, aunque siempre como que la corporalidad siempre es buena. Sí. Pero igual este tipo de conexiones que a veces se veían como tan invisibles son súper alentadoras, como empezar a generar estos lazos y estos tejidos, que yo creo que la campaña es eso, el tejernos y el tejernos juntos. Entonces yo creo que eso ha sido una de las cosas más significativas, pero también esto de cómo empezamos desde nuestros lugares de acción a entender que tenemos también realidades comunes en lugares tan distintos, ¿no? Y entonces, claro, claramente hay singularidades, pero hay realidades y procesos que nos tocan específicamente pues Latinoamérica, y sobre eso creo que siempre había una inquietud, bueno, ¿qué podemos hacer? Listo, entendemos este proceso, este fenómeno, pero hay la palabra que ustedes decían y que Pablo nos recordaba, bueno, ¿y qué? Y siento que eso dentro de, yo hacía parte, bueno, hago parte de Nuevas Acciones, y en Nuevas Acciones siempre estuvo presente. Bueno, ojalá nunca se nos agote esa pregunta del qué, que expresa también la potencialidad de transformarnos constantemente, ¿no? Como de estar en un proceso de reflexión, aparte que es colectiva, que lo hace más potente, y luego pasar a, bueno, pero ¿qué podemos hacer
más allá de la reacción o la reactividad del momento, a pensarnos procesos o posibilidades de mundos distintos desde nuestros lugares de enunciación, pero también desde una colectividad que se va tejiendo en el camino. Entonces, creo que esa es una de las cosas más significativas del proceso y de nuestro parche en Nuevas Acciones. Y ya. Y bueno, mi pregunta ahora es, ¿qué tejemos ahora? ¿Qué tejemos? ¿Quién sigue tejiendo ahora? Bueno, respecto a lo que estás diciendo, Marité, a mí una de las cosas que me parece potencialmente poderoso de este movimiento es justamente que es un manifiesto por la humanidad. Si bien es desde nuestros territorios, desde nuestros lugares y preocupaciones y demás, siento que esto conecta con lo más profundo de la humanidad, que es la empatía, es tener conexiones y condiciones de convivencia, de salud, de educación dignas de la existencia en general de todos los seres humanos. Y veo esa potencia justamente y esa conexión que pueden establecer las personas al leer simplemente estos mensajes tan cortos que les resuenan con su cotidianidad. Pueden estar aquí, pero pueden estar en cualquier continente, desde cualquier lugar. Y justamente es ahí también donde se va tejiendo pues estos hilos a través de nuestras palabras, y pues también tiene que ver justamente con esta propuesta de hacerlo de diferentes idiomas, de jugar con situaciones por la cual pasamos personas de diferentes edades y en diferentes ciclos de nuestra vida, y por eso es un manifiesto altamente potente. Y ustedes, de repente estamos hablando acá, y yo no sé si les bajaron las fichas, que esto que estamos diciendo, así como lo dijiste, no sé si sos Mónica o Mariana, pero las dos básicamente dijeron lo mismo, esto es justamente para otros continentes, chicos y chicas. Estamos grabando esto para que nos escuchen el 11 de enero, ese día, hoy 11 de enero, cuando nos estén escuchando, nos van a estar escuchando amigos que ya tenemos con Esteban y Marcela, de repente, que están en Nepal, que están en la India, que están en Indonesia, algunos en Marruecos, otros en Kenia mismo, donde va a estar el grupo central. Ellos pasan por lo mismo. Así que, como dijeron ustedes, esto es para la humanidad. Lo construimos acá para Latinoamérica o desde Latinoamérica, pero en realidad es para la humanidad. Y nos están escuchando. Nos están escuchando. De hecho, algunos ya firmaron el manifiesto también, ¿no? Pero ahora van a tener más certeza. Y seguro va a haber más gente firmando. ¿Quién quiere seguir tejiendo? Hola. Kevin, adelante. Bueno, un saludo. Yo soy Kevin de acá de Honduras. También formo parte del programa Voluntarios por la Paz y como decía Esteban, pues ahí en nuestras reuniones pues pensábamos mucho, ¿verdad? En qué hacer, qué respuesta dar, qué alternativa dar para el tema de lo que se estaba viendo en la pandemia. Pues siguiendo siempre con la línea que hemos venido hablando, yo creo que eso es lo lindo de una nueva normalidad, que comenzamos con personas de Honduras y que se fueron sumando, y que esto pues ha traspasado las fronteras. En algún momento dijimos, bueno, invitemos a las personas del CLAIF, que ya hay como un poco más de cercanía, y luego se fueron sumando, y yo me acuerdo cuando Esteban nos comentaba y que se sumaba tal persona y que venía de España, o cuando por ejemplo llegaron personas de África, y qué emoción la verdad que nos da a todos, cada uno de nosotros y nosotras, el hecho de ver que, porque vaya, esto de la paz es duro, es un proceso hermoso, es parte de la filosofía de vida de cada uno de nosotros, pero es un proceso que tiene, digamos que, subidas y bajadas. Hay momentos duros
pero qué lindo se siente cuando nosotros nos damos cuenta que hay otras personas que también le apuestan a lo mismo que nosotros. Entonces, yo creo que eso a nosotros como jóvenes que somos, de alguna manera, dando nuestros primeros pasos en temas de construcción de paz, eso nos alienta a seguir dando lo mejor de nosotros y entenderemos bueno, que va a ser difícil también sobreponernos al tema de la virtualidad, pero creo que con este año de experiencia, creo que sabemos qué hacer, vamos a recargar las pilas y seguro que vendrán nuevas ideas, porque eso es otra cosa también que destaco de nuestro movimiento, que ideas por montones. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de participar en nuevas acciones, en la creación también de frases y en la parte de las redes sociales. Y veo cómo, por ejemplo, las chicas de Colombia son muy creativas. Creo que con Colombia también hemos hecho un buen trabajo. Entonces, bueno, de mi parte, y creo que lo compartimos el resto de personas, nos entusiasmamos cuando vamos traspasando las fronteras. Eso es lo interesante, ¿no? Agregando lo que dijo Kevin, la verdad es que esta experiencia que todos y todas las que estamos aquí, estoy segura que nos llenaron el corazón de tantas emociones. El estar aquí, poder estar hablando, aunque estamos en nuestras casas, pero sabemos que nuestros corazones están juntos, o inclusive aprender, porque aprendimos demasiado de otros países. Inclusive cuando hablábamos, habían palabras que no entendíamos y era como, ¿cómo? O habla un poco más lento. Y esas cosas nos fueron uniendo poco a poco y ya no era tan pesado trabajar, y ya no era tan pesado reunirnos, y ya no era tan pesado tener 4 horas de reunión. Ese amor que nosotros encontramos en personas en Colombia, en Chile, en Argentina, en otros países, y nos hacen pensar, pucha, hay más personas que también creen esto, también tienen estas ideas, y tienen ese amor, esa pasión, y me animo también, me animo a seguir adelante, me animo a seguir contribuyendo. Y aunque, como dijo Kevin, habían subidas, bajadas con las redes, de que aquí, que allá, lo seguimos intentando. Y falta la tercera fase, que está en suspenso, pero estamos seguros de que va a salir adelante. La verdad, me causó demasiada alegría el estar aquí hablando sin importar la edad, sin importar que yo tenga 23 años, sin importar que alguien tenga 25, 28, 30. La edad aquí es un tema aparte. Todos compartimos el corazón. Yo 62, Yareli. Puedo ser tu abuela. Todos somos jóvenes en el corazón. Y todos somos jóvenes en la paz. A ver, no me saques ningún año, porque me costó mucho llegar a los 62. Pero de repente está bueno que podamos tener este diálogo intergeneracional, no solo internacional. Y sin importar las carreras, sin importar que yo estudie Derecho o que alguien estudia. Entonces... todo multi e inter, ¿viste? Me encanta. Sí, es que es tan variado el estar aquí hablando, divirtiéndonos y compartir esa idea. ¿Qué es la paz? ¿Y qué sigue? ¿Y qué hacemos? Y no nos quedamos estancados, sigamos adelante, sigamos proponiendo. Entonces, estoy sumamente agradecida por estar aquí hoy, que me están escuchando. No me arrepiento de nada, no me arrepiento por todas las horas en que platiqué, que en todas las horas en que planificamos, en todas esas horas con Mónica y Mariana. Pensábamos en la forma de cómo responder en esas reflexiones. La verdad, aprendí demasiado y estoy sumamente agradecida y con ganas de seguir adelante. Así que con eso cierro mi participación. Gracias, Yareli. Y ahora va a cerrar una compatriota latinoamericana, ¿no? Así es, Marité. Bueno, desde Argentina, la verdad que sumamente agradecida. Los compañeros y compañeras han expresado con mucha claridad y con mucho amor y esa energía que tanto necesitamos. Voy a ser breve. En mi caso, yo estoy participando de uno de los grupos de provocadores de sueños. Ingresé hace menos tiempo que los compañeros, pero nos han recibido de una manera maravillosa. Lo bueno de todo esto que decía recién Yareli es esto de
de poder estar en un espacio donde no importa la edad, no importa el lugar y no importa, cada uno tenemos ocupaciones distintas y eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos permite aprender unos de otros, retroalimentarnos y generar justamente lo que estamos necesitando, que es el trabajo colaborativo. Cuando el ser humano se une y deja de mirarse a sí mismo, es el momento en el que podemos construir montones de cosas, miles de cosas, quizás más que las que nos imaginamos. Y esta campaña, que yo creo que llegó para quedarse, porque como decía el video hace un ratito, estábamos anestesiados y vivíamos como en piloto automático, y a veces, aunque haya resultado algo muy, digamos, muy contundente y muy triste también, que como fue la pandemia, también nos generó una oportunidad. Porque si no hubiese ocurrido, no hubiésemos aprendido miles de cosas, como por ejemplo poder conectarnos de esta manera. Saber que nosotros podemos estar aquí desde diferentes partes del mundo, habernos conocido, haber pensado proyectos juntos y seguir pensando muchísimas ideas para el futuro, es algo de lo que podemos rescatar de todo esto, ¿no? De esta oportunidad que se nos dio. Y también de la resiliencia que tiene el ser humano de que se adapta y de que todo lo que nos pasa con la fuerza y con el amor salimos adelante. El ser humano tiene bellísimas cosas y hay que rescatarlas y hay que impulsarlas. Y me parece que este grupo, como muchos otros que nos permiten trabajar por la paz, son lo que nos inspiran. Yo estoy muy inspirada por ustedes y la verdad que los admiro porque aprendo de todas, desde la más chiquita hasta lo más grande, y creo que cuando uno puede sentir esa energía y esa inspiración es cuando tenemos que decir, bueno, de acá, este es mi lugar, este es el espacio en el que yo puedo construir, donde puedo construir libremente, donde puedo construir sin burocracia, sin trabas, donde se me escucha, donde yo realmente siento eso, siento que es un espacio de construcción y no siempre se encuentra eso. Podemos estar en montones de lugares, pero poder estar en libertad, poder decir lo que sentimos, poder expresar nuestras ideas y que esas ideas lleguen y encontrarnos con personas que tengan ese deseo genuino de trabajar por la paz, es sumamente inspirador. Así que a mí me emociona mucho y bueno, desde el pequeño lugar en que cada uno pueda estar, va a ser mucho. Y a veces no es en la otra parte del mundo, es en el que tenemos al lado y por ahí empezamos. Y ahora que tenemos la posibilidad de conectarnos entre todos e internacionalmente, como decía Marité recién, es una oportunidad que hay que aprovechar al 100%. Y esto continúa y todavía hay muchísimo, muchísimo para hacer, y la esperanza y el amor que todo lo cura, yo creo que no lo veo como una utopía, lo veo como algo sumamente posible. Y si tenemos eso aquí y aquí, va a ser posible. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, a todos los que nos están escuchando alrededor de todo el planeta, esto es CLAIP. Los que estamos acá y un montón de gente que nos acompaña atrás, desde el corazón y a lo largo de toda Latinoamérica. Nosotros somos CLAIP y estamos creando una nueva normalidad. Espero que les haya gustado y espero que lo repliquen en sus países, en sus continentes. Y bueno, capaz que llegamos a otro planeta, no sé, pero bueno, por ahora estamos acá. Gracias. ¿Corta la grabación? Marcela.